Entonces, el versículo 9, 1 Pedro 4, dice lo siguiente, hermanos. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Dice, si alguno, estoy en 1 Pedro 4, 11 ahora. ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? Entonces dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, escuche esto, hermano, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, yo he estado hablando, hermanos, sobre el tema de que los responsables de hacer la obra de Dios es el pueblo de Dios, somos nosotros. Entonces, pero sabe, hermano, que es bueno enseñar, por ejemplo, bueno, ¿y cómo yo puedo ministrar en el poder de Dios? ¿Cómo puedo servir en el poder de Dios? Porque es bueno saber que tenemos que servir y que tenemos que hacerlo bien. Pero hay que saber cómo hacerlo, hermano. Y sabe, hermano, que ministrar quiere decir servir. Y en Hechos capítulo 6, hermano, me acuerdo que aparece una historia. En Hechos capítulo 6 la Biblia nos dice que la iglesia ha crecido mucho. Y los hermanos ahí, dice, hermanos, que no había necesitados entre ellos porque ellos repartían comida a todos. Habían hermanos de diferentes culturas, por cierto, hermanos. Aquí tenemos algunos hermanos que son de otra cultura y que se congregan aquí con nosotros, lo cual es una bendición. Aquí está hermano Allen, está hermano Nick también, está aquí con nosotros. Ellos no hablan nuestro idioma, pero son nuestros hermanos en Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos servir al Señor? Esa es la cuestión, hermanos, ¿verdad? Y sabe, hermano, que en Hechos capítulo 6, el problema que se dio, hermanos, es que los griegos, porque habían judíos, pero de origen griego, es como los chicanos que le llaman aquí, ¿verdad? No es pesada esa palabra, hermanos, ¿no? Ok, es que yo a veces no sé muy bien, hermanos, ¿verdad? Aunque tengo años aquí, a veces no sé, porque yo oigo las palabras allá afuera. Pero usted sabe, la segunda generación, los hispanos que han nacido aquí, y algunos de ellos hablan más inglés que español, ¿no es verdad, hermanos? Y la tercera generación a veces no habla español. Entonces yo he visto cosas, por ejemplo, hermano, que alguien se llama Juan Pérez, por decir algo, ¿verdad? Pero le dicen John. Y el que es de primera generación hispana a veces dice, este ya solo vino aquí, ahora le dicen John. Tú te llamas Juan, le dice. Usted se llama Juan. Pero ¿sabe qué, hermano? Es la cultura de ellos y nosotros tenemos que bendecirlos y respetarlos también. O sea, tenemos que ministrarlos. Entonces, ahí en Hechos capítulo 6 se había dado una situación. Los griegos decían, miren, cuando se reparte la comida, a las viudas de los griegos como que no las atienden igual. Entonces, hay un problema que se está haciendo dentro de la iglesia. Entonces los apóstoles, hermanos, que eran hombres de Dios, buscaron al Señor y dicen lo siguiente, fíjense, hacen esta propuesta, esa historia está en Hechos capítulo 6. Dice, miren, busquen entre ustedes 7 varones, dice, que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría, dice. Ahora le voy a decir para qué era eso, hermano, para repartir comida. ¿Cuántos de los que están aquí pueden repartir comida, hermanos? ¿Cuántos repartían comida antes de ser cristianos de los que están aquí? ¿Algunos? A ver, ¿quiénes? Algunos, ¿verdad? Es que somos dificilitos los seres humanos, ¿verdad? A veces somos difíciles nosotros. La cuestión es esta, hermano. A mí me llama la atención que el Señor dice que estos hombres que van a repartir comida solamente tienen que ser hombres llenos del Espíritu Santo, primero, para repartir comida. Número 2, dice que tienen que ser hombres llenos de sabiduría. Y tienen que ser personas pues de buen testimonio para repartir comida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros le servimos a Dios tenemos que servir en el poder de Dios. ¿Sabe? Que cualquier cosa que nosotros hagamos para el Señor tiene que ser en el poder de Dios, hermanos. Hay un pasaje, hermano, que yo quiero que miremos también, que está en Números capítulo 9, que yo estuve estudiando, hermano, las semanas pasadas. Y que
ha bendecido mucho mi vida por el contenido. Ahora vamos a verlo, este pasaje, hermano. Todo esto yo lo estoy poniendo en una enseñanza porque quiero llegar al punto de cómo nosotros podemos servir al Señor en el poder de Dios. Y dice Números capítulo 9, hermanos, versículos del 15 al versículo 23. Ok. Aquí hay dos cosas que el Señor les instruye. Una les instruye del versículo 1 al 14 acerca de la Pascua. Y del 15 en adelante les instruye, bueno, no les instruye, sino que la palabra nos muestra algo que hace el Señor. ¿Ya están todos ahí, hermanos? El día que el tabernáculo fue erigido, es decir, fue armado. Esto era un templo móvil, hermanos. Un lugar de adoración a Dios que era movible porque ellos andaban en el desierto de un lado para otro. Dice, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, ¿qué pasaba? Ahí acampaban los hijos de Israel. Y al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, ¿cuántos días dice ahí, hermanos? Escuche eso, yo quiero que usted repita eso. Cuando se detenía, muchos días, ¿ok? Dice, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían, aunque fueran muchos días. Dice, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, ¿qué? Pocos días. El mandato de Jehová, al mandato de Jehová y al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Entonces, hermano, dentro del estudio bíblico hay unas figuras que se llaman tipos, que apuntan hacia cosas que vienen hacia el futuro. Esto de la nube del tabernáculo apunta hacia el Espíritu Santo que el Señor prometió a aquellos que habíamos de creer en Él. Hoy, hermanos, todos los que somos verdaderamente creyentes tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo le voy a decir una cosa, yo no sé si usted me va a decir amén o no. Servir a Dios es fácil. Le voy a repetir otra vez, a ver. Servir a Dios es fácil. No estamos de acuerdo todavía. Servir a Dios es fácil. Bueno, está dividida la cosa. Sí es fácil. Sí es fácil. Le voy a decir por qué. Número uno, el Señor en 1 Pedro dice, sirvan con los dones que tienen. Punto. Ayer para pintar aquí se usó una máquina, que por cierto no nos servía, brochas, plástico, con eso podíamos pintar. Si nos hubieran traído una máquina para cortar pasto, no hubiéramos hecho nada. El Señor no nos pide que le sirvamos con otra cosa más que lo que nosotros tenemos. O sea, Él le dice, sírveme, no me sirvas en cualquier cosa, sírveme con lo que yo te doy. Eso está fácil. Los duros somos nosotros. Eso es así, los duros somos nosotros, pero está fácil que a usted le diga, mire, puede poner este clavo, aquí está el martillo y aquí está el clavo. ¿Lo puede hacer usted? Claro, así sí, pero si le dicen ponga ese clavo, ¿y dónde está el clavo? Pues no hay, y el martillo tampoco. ¿Qué hace usted? Me dicen que haga algo y no me dan con qué. Usted dice, ¿verdad? Se frustra. Pero el Señor dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Solo tenemos que servirle con lo que el Señor ya nos dio. La segunda cosa que dice el Señor es, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Tienen Biblia, hermanos, ustedes? A ver, déjenme ver su Biblia, ¿dónde está? Si usted la trae en teléfono también, diga. Aquí, ok. Ahí tiene la Biblia. ¿Cuántos tienen más de una versión de la Biblia? Si usted, hermano, dice, yo no sé orar, ¿qué tiene que hacer para aprender cómo orar, hermano? Tiene que leer la Biblia.
Jesús dijo, cuando ustedes oren, no usen repeticiones como los gentiles que no conocen al Señor. ¿Usted entiende? ¿Todos entendieron eso, hermano? Y bueno, digo, con respeto a todos, pero en el rosario no le enseñan a uno lo contrario. Y Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, y Santa María, y Padre nuestro que estás en los, Padre nuestro que estás en los, le enseñan a uno a hacer repeticiones. Y la Biblia dice, cuando tú ores, no uses vanas repeticiones. Así hacen los que no conocen a Dios. Amén. Ustedes saben lo que es una mantra, hermanos. Una mantra es algo que practican los budistas, los hindúes, que ellos repiten cosas y repiten cosas. Por cierto, los budistas cargan unos collares con bolas de madera. Y eso les sirve para repetir alguna frase. Yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno. Como le dicen algunos maestros de la prosperidad. Yo todo lo puedo, yo soy un campeón. Repite, confiésalo, confiésalo y todo lo que tú digas va a pasar. La cuestión, la Biblia nos dice claramente, y cuando tú ores, dice, entra a tu cuarto y cierra la puerta y habla a tu Padre que está en secreto. ¿Es difícil entender lo que le estoy diciendo hasta ahorita, hermano? No. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primero dice, sirvan con el don que tienen. Luego dice, ministren o hablen con la palabra de Dios. Y tercero, ministren con el poder de Dios. Ahora, ¿tienes el Espíritu Santo? Porque si no lo tienes, ahí sí ya no hay nada que hacer. Bueno, digo, puedes recibir al Señor. Puedes entregarse al Señor. Ahora la cuestión es esta, hermano. Nosotros no podemos negar la realidad que dentro de la iglesia hay gente fría o hay gente tibia y hay gente que está con el Señor verdaderamente. Eso no se puede negar. Le digo que a veces desde aquí enfrente se miran las caras. Y uno puede ver cuando alguien es totalmente indiferente, hermano. Me recuerda a las noticias que estaba viendo el otro día. Sale la mujer, dice, y en el estado de Florida mataron a no sé quién. Y ahora vamos al estado del tiempo. Con una sonrisa en la boca. Sin ninguna sensibilidad. Estás cantándole al Señor, estás consagrándote a Dios, estás alabando al Señor, dándole gracias al Señor. Y no te importa. Entonces tal vez, no me gustó lo que hicieron. Entonces, cuando estás alabando al Señor, lo haces con el entendimiento. Tú entiendes lo que estás haciendo. Entonces, la cuestión es esta, hermano. Nosotros no podemos negar el hecho que dentro de la congregación hay gente que es tibia. Y hay gente que tiene el Espíritu Santo, tiene llenura del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Esto no hay que esconderlo, hermano, porque aquí nosotros venimos a hablar la verdad. Pero también, hermano, como habíamos dicho, ¿verdad? Que cada quien, hermano, nosotros tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, hermano, el Señor ya les dio todo. ¿Qué tenían que hacer los israelitas, hermano? Estaba el tabernáculo, la nube estaba sobre el tabernáculo. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, ¿qué tenían que hacer? Estar ahí. ¿Es difícil eso de entender, hermanos? No. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que empacar y caminar. Todos entendemos esto. Nosotros, hermano, tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros no somos huérfanos, hermano. Nosotros no somos religiosos. Se supone que no somos religiosos, sino que vivimos por el Espíritu Santo. Pero hay muchos conceptos cerrados del Espíritu Santo. Y yo le digo, el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Nosotros no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo. Uno de los himnos, hermano, en el himnario bautista hay un himno que está mal traducido porque dice, habla claro mi Señor. Yo le digo esto, hermano, Dios siempre ha hablado claro, sin tapujos. Sin que cosas, Él siempre habla claro, hermano. Nosotros somos los duros de corazón. A Jesús le dijeron, dura es esta palabra. No era dura la palabra. Los duros siempre hemos sido nosotros, hermano. Nosotros a veces, por ejemplo, le decimos, Señor, háblame. De ser posible por el Salmo 23.
porque es mi salmo favorito. Pero tú no mandas, el que manda es Él. Y Él te tiene que hablar a ti y a mí lo que Él quiera, no lo que nosotros querramos. Señor, yo quisiera que tú me hables hoy acerca de, qué sé yo, del día de mañana. Él te va a hablar de lo que Él quiera. Él es como esa nube que cuando se alza, el pueblo camina. Y cuando se queda, el pueblo se queda. Si tú estás esperando, hermano, si no hay respuesta todavía de Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Desertar? No. Te dice el Señor, deserta. En algún momento de la Escritura te dice el Señor, cuando las cosas no te salen bien, tienes que desertar, tienes que abandonar la nave. ¿Alguien ha leído eso alguna vez, hermano? Nunca. No lo vas a leer. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida, dice la palabra de Dios. Esto es, hermano, como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Y aquí, en el caso de nosotros, es ni la muerte nos separa del Señor. Todo esto es necesario que nosotros lo entendamos, hermano, porque, bueno, ¿cómo sirve uno en el poder de Dios? Le voy a decir, hermano, que el tabernáculo era un lugar especial. El tabernáculo era un lugar, hermano, en donde el pueblo se encontraba con Dios y Dios con el pueblo. Le guste a usted o no le guste, así era en el Antiguo Testamento. Cuando ellos pecaban, tenían que traer su corderito, por ejemplo. Se lo traían al sacerdote y le decían, señor sacerdote, yo cometí este pecado. Tenían que confesar su pecado. Y habían pecados específicos que ellos tenían que decirle al sacerdote exactamente lo que ellos habían hecho. Y algunas cosas eran vergonzosas. Y ellos tenían que venir y tenían que ser parte. No crea usted que ellos dejaban el animalito y le decían, pues ahí se lo dejo, señor sacerdote. No. Tenían que participar. Como nosotros tenemos que participar cuando adoramos a Dios. En la oración, en el partimiento del pan, en las oraciones. Todo eso, hermano. Y ellos tenían que poner su mano sobre el animal que estaba siendo degollado. Y tenían que oír los gritos del animal y tenían que ver la sangre correr y tenían que ser parte de, porque ahí Dios trataba con ellos. Y ahí Dios los justificaba. Y Dios también le dijo a Moisés, hazte unas trompetas de plata y tócalas para reunir a todos los jefes de familia. Escuchen, varones, hay una trompeta allá para el sábado, ¿verdad? No hay todavía reacción, hermanos. Todos los varones hay que ir, hermano. El esposo ejemplar, ¿verdad? Vamos a estudiar el esposo ejemplar. Bueno, entonces, fíjense, hermano, ahí tocaban la trompeta. ¿De dónde se reunían? Afuera del tabernáculo. Todo eso está en el libro de Números. Léase todo el libro de Números, va a ver que ahí está. Tocaban la trompeta para reunir a todo el pueblo, porque Dios a veces le habló a todo el pueblo. Y les decía, esto es lo que manda el Señor, y les decía entonces qué es lo que tenían que hacer. Tocaban la trompeta cuando había peligro y decían, tenemos que estar aquí en pie de guerra porque hay peligro. El tabernáculo era un lugar donde Dios trataba con ellos, donde Dios también los juzgó, hermanos. Todo esto que yo te estoy diciendo, hermano, es solo para decirte que nosotros necesitamos servir en el poder de Dios, en el poder que Dios da. Pero ¿cómo se hace eso, hermano? Bueno, eso se hace, hermano, así como el pueblo tenía una relación con Dios en el tabernáculo, así nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Pero ¿cómo se hace eso? Usted no nos ha dicho todavía, hermano, ¿cómo se hace eso? Bueno, déjame darte otro pasaje de la Escritura. Y yo te voy a hablar de la comunión con Dios. Yo no promuevo solamente la oración, hermano. Yo promuevo la comunión con Dios conforme a la palabra de Dios. Isaías capítulo 50. Versículo 4 al versículo 5. Antes de leerlo, hermano, quiero darle un testimonio. Perdón por los hermanos que ya lo oyeron, pero aquí hay muchos que no han escuchado esto. Mire, hermano, cuando yo vine al Señor Jesucristo, yo no sabía orar, como les pasa a algunos de ustedes. Quizás que usted dice, mire, pastor, yo no sé qué decir. Pero usted hable lo que esté en su corazón, háblele al Señor. Entonces,
hermana Vicky, que está aquí, ella me dio discipulado a mí. Ella me compartió el evangelio, ella me llevó al templo, pero ella también me enseñó a orar. Entonces, nosotros, hermanos, y en ese tiempo era un adolescente. Ya se pueden imaginar que ya hace ratos de eso, ¿verdad? En 1986 fue eso. Peludón, hermano. Entonces, en ese tiempo yo era muy comelón también. Entonces, la hermana Vicky, habían dos hermanitas ahí que eran diferentes que toda la congregación. Usted las veía, hermanos, llenas del Espíritu de Dios y siempre traían almas a los pies de Dios. Y entonces, un día se metieron a ayunar, ¿verdad? O ayunaban, yo sabía que ayunaban. Yo decía, ¿y eso qué es? Y le dije, ¿qué es eso del ayuno? No comemos, me dijo. ¿Pero cuánto tiempo? Le digo, todo el día, me dice. Todo el día. Todo el día no comen. Y usted que tiene hijos adolescentes, yo tenía 17 años, sabe, hermano, de lo que estoy hablando. Ya ve que son como carros de 8 cilindros, ¿verdad? Se bajan la leche. Usted va a registrar la refri cuando mire, ¿y qué pasó con todo lo que había aquí? Es que me dio un poquito de hambre y me comí un snack, le dicen a usted. Ya se bajaron todo lo que había ahí. Pero mire, hermano, yo decía, pero es que yo quiero de lo que ellas tienen, yo quiero. Y ahí entramos, hermano, al ayuno. Y vamos a cantar, me dijeron. Y hermano, tan desafinado. Unos cantos tan desafinados. Yo no estoy criticando tu cantar. Pero yo no tocaba la guitarra, apenas estaba empezando. Y yo oía, decía, no, yo no me siento muy inspirado. Decía, las 9, las 10, las 11. Y yo sentía como que olía comida. Yo, hermano, yo decía, ¿dónde está la comida? Decía yo. Y seguí, hermano, la 1, las 2 de la tarde. Y yo, la verdad, yo no sentía nada, hermano. Estaba así como, me voy, me quedo. No, pero si me voy me van a ver mal, decía, me van a regañar. Estas hermanas me van a regañar. Y entonces, hermano, yo me acuerdo que como a las 4 de la tarde entramos en una comunión con Dios, hermano, que algo muy hermoso, que nos olvidamos del tiempo, nos olvidamos de cómo cantábamos, de cómo estábamos ahí, y empezamos a hablar con el Señor y a adorar al Señor y a orar al Señor, y oramos, hermanos, por horas. Cuando yo abrí los ojos era de noche, y sentí una llenura, hermano, de Dios, y una felicidad, un gozo en mi corazón, hermano, enamorado totalmente del Señor. Yo decía, esto es lo que yo necesito. Y después la hermana nos ponía retos, pues, porque yo le digo a los jóvenes, la hermana llegaba pero no hacía nada. Y otra vez no estoy criticando tu trabajo, pero lo que yo le estoy diciendo es que ella no era la que se ponía a predicar, a dirigir los cantos. Ella decía, ustedes lo van a hacer, a los jóvenes, ustedes lo van a hacer. Y un día llegó y dice, vamos a ir a predicar a la cárcel de jóvenes. Ah, qué bueno, le dije, ¿y quién va a predicar? Tú, me dijo. Yo, ¿por qué? Yo estaba muy nuevecito, yo decía, ¿por qué? Pero vi aquella necesidad, hermano, cuando te vas a meter a un lugar, era un cuarto menos de la mitad de esto, hermano, lleno de delincuentes. Estoy hablando de menores de edad, pero enfrente de mí había uno que tenía 17 cortadas en el cuerpo. Estaba todo cosido por todos lados. Habían unos asesinos de 9 años ahí, hermanos. O sea, había gente que ya tenía muchas mías encima. Y el guardia fue y nos metió ahí. Dijo, hay cualquier cosa me llaman, dijo. O sea, ahí era así a la brava. Entonces, cuando estás ahí, hermano, tú te das cuenta que o dependes de Dios o no hay nada. O te puedes morir ahí. Entonces estuvimos orando, estuvimos ayunando. Y llego yo, hermano, siempre hacía mis papelitos, pero yo estaba así como nervioso, hermano, y ni encontraba de lo que iba a predicar. Y no entiendo nada. Dije, puse el papelito ahí y dije yo, voy a depender de Dios, como oramos. Y empezamos a cantar, el burrito negro ya quiere comer. Una canción de niños.
y los hacía rebuznar. Cuando yo apuntaba a algunos de esos delincuentes que estaba ahí, apuntaba a algunos, tenía que hacer ruido de burro. Y eso me lo dio el Señor en ese momento, y todos se reían y empezamos y se relajaron. Entonces el Señor me dio para hablar. Y recuerdo, hermano, las palabras que dije no eran mías, no eran mías. Ustedes son asesinos, ustedes son drogadictos, ladrones, les empecé a decir, hermano. Si yo se lo digo en la carne, me matan ahí, hermano. Me matan. Pero en vez de eso, hermano, se convirtieron, empezaron a llorar y decían, sí, es verdad, somos ladrones, somos asesinos, es verdad. Pero hoy le pedimos perdón a Dios, necesitamos a Dios, y se arrepintieron de sus pecados. Eso es lo que Dios hace. A Dios la gloria. Nada más que yo te tengo que decir, hermano, porque tú eres un ser humano como yo. Somos iguales. Yo no soy mejor que nadie. Y yo tuve que pasar por eso. Algunos de los que están aquí tienen la ventaja tal vez de haber crecido en un hogar cristiano. Yo no, hermano. Yo crecí entre fiestas y cervezas. Entre eso fue lo que yo crecí. Yo no conocía nada de la Escritura, pero conocía al Señor. Y la cuestión es esta, hermano. Dios quiere que nosotros le sirvamos con el poder de Dios. Entonces, hermano, cuando yo vine aquí a Banning, pues yo decía, bueno, yo tengo que seguir orando. Gracias a Dios, hermano, el Señor me ha dado eso, que pueda orar, ¿verdad? Esa necesidad. Pero yo me quería levantar a las 4 de la mañana. Entonces, resulta que no me levantaba a las 4, hermano. Ya cuando me levantaba eran las 7 y decía, ay, se me pasaron las 4. Entonces, solo le fallaba por 3 horas nada más. Y estaba frustrado yo, hermanos. Y en un día estaba yo orando y le digo, Señor, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Y entonces me puse a leer y leo Isaías 50, versículo 4 al versículo 5. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Es una profecía sobre el Señor Jesucristo. Para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Entonces yo leo eso, hermanos, y le digo al Señor, Señor, le digo yo, ¿sabes qué? Yo no voy a poner despertador esta vez. Le digo, yo quiero que así como dices que tú despiertas mañana tras mañana, tú me despiertes mañana, Señor. Y esa fue mi oración. Entonces a la mañana siguiente, hermano, yo oí un grito, hermano. Eran las 4 en punto de la mañana y yo oí un grito militar, Eric. Y yo, hermano, salté así de la cama y viendo para todos lados. Y miro a mi esposa, ella está dormida, hermanos. Y solo yo oí esa voz. Y miro el reloj, 4 de la mañana, y me empecé a reír. Y dije, Señor, tú me hablaste, tú me despertaste, Señor. Y estaba bien despierto, hermano. Bien despierto. Y empecé a orar y dice, me diste boca de sabios. Y la primera cosa que el Señor traía a mi mente, yo me acostaba a las 12 de la noche, hermanos. Cada quien de los que estamos aquí sabe cuánto tiempo necesita, ¿verdad, hermanos, para descansar? Por ejemplo, si ayer se le pasó el cambio de hora, tal vez anda así medio desvelado. Pero si usted previno, dice, porque yo necesito, hay unos que necesitan 15 horas, hermano. Yo con 5 horas ya la hago. Con 5, yo sé, 5 horas ya la hago. Entonces, trato de descansar. Y el Señor como que me hacía meditar, ¿cómo vas a levantarte a las 4 si te vas a dormir a las 12? Entonces, fíjese, hermano, una de las cosas que hace el Señor cuando uno está con Él, como el Señor trataba con ellos en el tabernáculo, como ellos confesaban sus pecados, como eran llamados a la reflexión, una de las cosas que hace el Señor con nosotros es tratar con nosotros, con toda nuestra vida. Es más, hermano, te voy a decir que es algo así, como que tú le abres la puerta de la casa a alguien y le dice, usted busque lo que quiera. Y le dices, este es el password de mi computadora. Esto es todo lo que yo he hecho. Ahí están todas mis fotos, ahí están todas mis memorias. Tengo diarios donde están todas las cosas que yo he hecho. Y yo quiero que usted lo mire. Eso es el equivalente cuando tú tienes una comunión con Dios y le pides a Dios que Dios trate contigo.
Lo primero que trató conmigo el Señor es, bueno, apaga la televisión más temprano. A mi esposa y a mí nos gusta la televisión. No la miramos, hermano, casi no. Pero yo me acuerdo, hermano, que en esos días no teníamos niños todavía. Nos sentábamos, teníamos una mesita de vidrio en la sala y ahí nos sentábamos hasta los anuncios, hermano. Nos quedamos así. Los anuncios los disfrutábamos también con mi esposa. Entonces yo me puse a meditar y yo dije, bueno, a otros tal vez no les es estorbo la televisión, a mí sí. Y corté el cable. Eso fue el siglo pasado todavía. Sí, porque estábamos todavía en 1997, 98 por ahí. Y cortamos el cable. Yo no estoy predicando, hermanos, corten el cable todos. A mí sí, yo lo tuve que hacer. ¿Por qué? Porque yo quería estar con el Señor. O Señor o cable. Así es que tuve que cortar al cable porque al Señor no lo quería cortar. Y entonces empecé, hermanos, todos los días, hasta el día de hoy, el Señor me levanta mañana tras mañana. Y no lo digo otra vez, hermano, a manera de vanagloria o que usted diga, ay, que el pastor, mire cómo ora. No, esa es obligación de todos nosotros, hermano. O sea, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, no tenemos que ser felicitados. Es lo que yo tengo que hacer es eso, hermano. Y punto. Pero ustedes también. Entonces, aquí es la cuestión, hermano, que no todos están dispuestos a en verdad entregarle el señorío al Señor. Nosotros le decimos a Él, Señor, fácilmente, hermanos. Gloria al Señor. Y Jesús, ¿quién es? Oh, es mi Señor. ¿Es el Señor de tu vida? El Señor está metido en todos tus horarios, en todos tus programas, en todas tus decisiones. ¿Sabe el Señor todo de ti? ¿Tú tienes comunión con Dios? ¿Estás dispuesto a que el Señor te cambie, hermano? Espérese, piénsela bien. ¿Estás dispuesto? El Señor, mire, yo este pasaje no lo traje preparado, pero en cierta ocasión el Señor Jesús dijo esto. Que Él es la piedra que es despreciada por los edificadores. Se dice de Jesús. Dice, si alguno cae sobre esta piedra, será quebrantado. Entonces, le voy a poner un ejemplo. A ver, vamos a ver. ¿Usted cree que si yo bueno, primero que puedo saltar de ahí para allá? ¿Sí? ¿Y qué me va a pasar, hermano? Bueno, vamos a ver. Y qué poca fe me tienes. Bueno, no me pasó nada. Pero, mire, le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué si a mí me dejaran caer este edificio encima? ¿Cree que me pasaría algo? Pues el Señor Jesús dijo esto. Si alguno cae sobre esta piedra, será quebrantado. O sea, cuando tú vienes al Señor y empieza a tratar contigo y te empieza a incomodar y tú dices, esto que estoy haciendo no está bien, el Señor me ha hablado de esto, tengo que arreglarlo. En una ocasión estaba hablando, hermano, con alguien que había pertenecido a una pandilla de esos de motociclistas. Y hablamos sobre pedir perdón y perdonar, y él se afligió y me dijo, pastor, yo tengo mucho trabajo que hacer, yo he ofendido a mucha gente. Y estaba afligido el hombre, es un gigantote así, hermano, afligido. Bueno, si alguno cae sobre esa piedra, será quebrantado. Pero ¿qué hizo él con ese quebranto, hermano? Con ese quebranto, él, las siguientes semanas traía una sonrisota. Pastor, ya le pedí perdón a todos los que he ofendido, que yo me acuerdo, me dijo. ¿Y qué pasó, hermano? Algunos me maltrataron, me dice. Pero vieras qué bonito sentí, me dijo. Otros me aceptaron el perdón y hasta dicen que ahora están interesados también en que Dios sea su Salvador. Me dijo este hombre, hermano. Eso es, si alguno cae sobre esa piedra, o sea, si tú te metes con el Señor, te va a incomodar. Sí te va a incomodar. Te va a meter en tu chequera. Se va a meter en tus horarios. Se va a meter en tu vida. Se va a meter en todo lo que oyes, en todo lo que ves y en todo lo que haces. Hasta cosas que a ti te gustan mucho. Que tú dices, aquí hasta que yo me muera,
me llevo esto a la tumba. Señor se va a meter ahí y te va a quebrantar, pero eso es bueno, porque nosotros no creemos en un Dios que no hace nada, hermanos. Nosotros creemos en un Dios que Él dice, hermanos, que Él vino a cambiar nuestro lamento en gozo, nuestro duelo en manto de alegría, para que nosotros seamos plantíos de Jehová. O sea, gente, hermano, que a Él le trae gloria y alabanza. Pero si seguimos siendo la misma gente, ¿qué gloria traemos para el Señor? Ahora, lo otro que dijo el Señor, dice, bueno, si alguno cae sobre esta piedra, será quebrantado. Pero si esa piedra cae sobre él, será desmenuzado. Es lo que te dije. Ahorita me tiré yo ahí, hermano. No me pasó nada. Si me tiraba de allá para acá, tal vez me quiebre un pie, tal vez. Pero confío en que no. Pero si este edificio me cae encima, me mata. Entonces, mira, hermano, el Señor te dice a ti, bueno, yo te puedo quebrantar, tú te puedes quebrantar delante de mí, o yo te puedo quebrantar a ti. Entonces, cuando el Señor, porque el Señor sí nos juzga a nosotros, nos disciplina, hermanos. Jonás no quería ir a donde le dijo el Señor. Entonces se fue huyendo. El Señor le dice, vete a un lado, y él se va a otro lado. Entonces, ¿qué pasa con Jonás, hermano? Que se desata una gran tormenta. ¿Y Jonás dónde estaba? Durmiendo, hermano. Durmiendo. Le dicen, levántate, dormilón, clama a tu Dios. Y Jonás se levanta y dice, miren, todo esto que está pasando es culpa mía, dice. Tírenme al mar y se va a calmar. Y en verdad, así pasa. Y todos aquellos marinos dicen que dijeron, oh, verdaderamente el Dios de ese hombre es Dios, y se convierten al Señor también. Pero Jonás adentro del pez. Y nosotros, como estamos acostumbrados a verlos en las cunas y en los libros de cuentos, decimos, mire qué lindo, ahí está Jonás sentadito adentro del pez. No, hermano, ahí adentro era una oscuridad y una peste. ¿Cuántos padecen de acidez, hermanos, que se les sube el ácido un poquito? Ahí está él metido en los ácidos de la ballena o del pez que haya sido, hermano. Y ahí adentro clama al Señor, y el Señor tiene misericordia de él, y el pez dice que lo escupe. Usted no me diga que eso es romántico, hermano, que eso es muy lindo. ¿Por qué le pasó eso a Jonás? Por duro de corazón, hermano. Por duro de corazón. Tal vez a él le hubiera costado ir, hermano, pero el Señor lo hubiera respaldado. Y fue últimamente, pero a la fuerza. Entonces, hermano, yo te quiero decir esto. El Señor Jesús oraba mucho. Lucas 6, del 12 al 13, dice lo siguiente. Dice, en esos días, Él se fue al monte a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces, escucha esto, hermano. ¿Cuántos se van a trabajar muy temprano, hermanos? Hay algunos que se van muy temprano. ¿Cuántos se van no muy temprano a trabajar? Algunos. Ok. Bueno, yo te digo, como sea que sea tu horario, si quieres orarle al Señor vas a tener que hacer ajustes. Pero no te preocupes, el Señor te va a sustentar. Esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Eso lo hizo antes de escoger a sus discípulos. Segundo pasaje, Marcos 1:35. El Señor Jesús oraba temprano en la madrugada. Eso no es popular, hermano. Ni la oración temprano, ni el ayuno. En las iglesias, hermanos, esta semana yo recibí una carta y yo me puse a llorar, hermano. Una niña me escribió una carta y me dice, pastor, ora por mi familia. Ellos viven lejos de aquí, hermano. Ora por mi familia, ora por mis padres. Ellos necesitan conocer a Dios, me dice. Ora que podamos encontrar una casa en Banning. Queremos ir a la congregación allá. A Dios sea la gloria. Y entonces ella me dice, hemos ido a la iglesia aquí. Las que hemos ido solo se la pasan comiendo. Me puso la niña. Yo no sé a dónde fue. La iglesia se la pasa solo comiendo.
Bueno, aquí hay comida todo el tiempo también, pero bueno, oramos, testificamos, tratamos de hacer la obra, ¿verdad? Es que es bueno, o sea, sí es parte, pero no puede pasarse uno solo comiendo, hermano. Aquí solo se pasan comiendo, me dice. Digo, wow, qué triste eso. Entonces, en la iglesia el ayuno no es popular, el desayuno sí. El ayuno no. Hay una semana de intercesión ahorita, ¿verdad? El hermano viene aquí al templo, me estaba diciendo, no le había entendido, pero viene al templo aquí y abre a las 5 de la mañana. Bueno, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Estaba yo en una reunión de pastores una vez y un pastor, no sé cómo empezamos a hablar de la oración y me dice, en ese tiempo teníamos reuniones de oración todos los días a las 5 de la mañana. Me dice, ¿cómo que usted le va a hacer eso a la gente? Me dijo. ¿Qué cosa? Le digo yo. ¿Cómo que los va a llamar a oración todos los días a las 5 de la mañana? No, le digo, va el que quiere. No, pero eso es abusar a la gente, me dijo. ¿Jesús oraba? Le digo. Sí, yo sé que oraba, pero no a esas horas. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Que oraba muy temprano, antes que amaneciera. ¿Estás dispuesto a incomodarte, hermano? No hay amenes, ¿verdad? Espero que haya un poquito de pensar, ¿verdad? La palabra de Dios enseña a orar por las mañanas. El Salmos 5, versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa palabra que es mañana, es madrugada, o voy a buscar con mucha urgencia. En el Salmo 63, versículo 1 y 2 se usa la misma palabra. Dice, Dios mío, eres tú. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Y mi alma, dice, tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Tú necesitas tener una comunión con Dios, igual que yo, hermano. Tú lo necesitas. Necesitamos que el Señor nos enseñe a nosotros, hermano. A veces nosotros hemos aprendido tantas cosas aquí, pero no aquí todavía. Déjame decirte que en el Antiguo Testamento, hermano, dentro de los primeros 5 libros de la ley, el Señor dijo, yo no hago acepción de personas. Todos nosotros sabemos eso, hermanos. Pedro ya lo sabía. Pero él lo entendió, hermano, hasta un día que él está ayunando precisamente. Esa historia está en Hechos capítulo 10. Está ayunando Pedro y dice que siente hambre y pide que le preparen comida. Dice, prepárenme comida porque voy a terminar el ayuno. Pero antes de terminar el ayuno tiene una visión. O sea que hay visiones por el Espíritu Santo también. Hay visiones de aquí, pero hay visiones que vienen del Espíritu Santo. Y él dice que oye una voz. Primeramente dice que ve un lienzo que se abre y hay todo tipo de animales. Los judíos tenían animales limpios y animales sucios. Por ejemplo, uno de esos animales sucios, hermano, era el cerdo. Y entonces él mira todo tipo de animales y oye una voz del cielo que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Escuche. Y Pedro le dice, de ninguna manera, Señor, porque no he comido nunca nada impuro. Es decir, animales que la ley decía que no eran limpios. Y la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Y esa visión la tiene varias veces. Bueno, de pronto, mientras esto está ocurriendo, hay un hombre en otro lugar que es un romano, es un centurión romano, o un oficial romano, que se llamaba Cornelio. Entonces, Cornelio dice que era un hombre como hay muchos el día de hoy, de esos que les gusta orar sin ser cristianos, que les gusta leer la Biblia sin ser cristianos, les gusta ayudar al prójimo sin ser cristianos. Y él dice que estaba orando y mientras está orando se le aparece un ángel que le dice, mira, tus oraciones, tus limosnas han subido delante del Señor. Dice, manda a llamar a un hombre que se llama Pedro, él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Pedro, mientras, ya le conté lo que le estaba pasando. Entonces, llegan a tocar donde está Pedro. Dice, venimos por un hombre que se llama Pedro. Y Pedro se va con ellos. Y cuando llega se da cuenta que no son judíos.
Y ellos no se juntaban, hermano, no se sentaban a comer, no se juntaban con gente que no fueran judíos. Y entonces dice, bueno, ya vine aquí, ustedes saben que es despreciable que yo esté aquí entre ustedes. Así empezó la conversación. No sé usted, pero yo me hubiera sentido ofendido. Ustedes saben que yo no me tengo que juntar con ustedes. A ver, ¿de qué se trata el asunto? Pues le dice Cornelio, yo estaba orando y esto pasó y tú veniste. Así es que dinos lo que tienes que decirnos. Dios me dijo que tú nos ibas a decir algo. ¿Y sabe qué dice Pedro? Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo la ves, hermano? ¿De qué material estás hecho, Pedro? ¿Cuántas cosas nosotros sabemos aquí, hermano? Aquí, nada más aquí, pero aquí no han caído todavía. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos instruya a nosotros? El versículo que leímos en Isaías 50 dice, tú eres mi Dios, que cada mañana me despierta. Dice uno de los salmos también, el Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja, que me enseña. El Salmo 32 dice, yo te enseñaré el camino por el que tú debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, nosotros necesitamos de Dios. O sea, no es solamente, hermano, decir, sirvamos conforme al poder de Dios, pero tienes una comunión con Dios, hermano. Porque si nosotros tenemos comunión con Dios, obviamente nuestras vidas van a cambiar, hermano. Y hay cosas, hermano, no sé a cuánto les gusta ir al dentista de los que están aquí, hermano. ¿Cuánto les gusta el taladro ese cuando le hace todo ese ruido, hermano, y usted siente olor a hueso quemado? Primeramente le dice, a ver, hazte para allá, y hace y salta ahí el líquido, ¿verdad?, de la aguja. Y ya cuando van y usted solo hace así. ¿A cuánto les gusta toda esa experiencia, hermanos? A mí no me gusta, pero va, ¿verdad? Vaya, hermano. Pero usted va, aunque sea doloroso, uno tiene que hacerlo, hermano. Tiene que hacerlo. Porque hay que hacerlo. Mira, métete con el Señor. Hay muchas cosas que el Señor va a sacar a la luz. Te voy a decir, lo primero que saca el Señor es la ropa sucia. De veras. En Guatemala hay un dicho que dice, este barrio donde pasa la suegra. Tiró la basura abajo de la cama, ¿verdad? Pero el Señor lo primero que hace es sacar toda la ropa sucia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el pecado a nosotros nos impide a nosotros tener una comunión con Dios. Isaías 59:1 dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? ¿Acaso su oído ya no escucha? Yo les pregunto, ¿será que Dios ya no responde a las oraciones, hermano? ¿Ya se envejeció el Señor? ¿Ya no escucha la oración? ¿Ya ha perdido el oído el Señor? Dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y han hecho alejar su oído para no escuchar. Nosotros queremos vivir en pecado y venir al Señor como, ya llegué, Señor, vengo aquí a hacerte el favor de estar contigo. Los del privilegio somos nosotros, los necesitados somos nosotros. Dios no necesita nada. Dios tiene millones y millones de ángeles y millones de pueblo de Dios que le alaban de corazón. No necesita nada de nosotros. Nosotros estamos muy necesitados de Dios. Yo quisiera terminar, hermano, llamando a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Hay personas, hermano, yo he tenido la experiencia como pastor, hermano, que hay gente que tiene muchos años supuestamente en el Señor y no saben nada, hermanos. Es casi como que usted vea un adulto, hermano, comiendo papillas todavía, tomándose una botella de leche como toman los bebés, y debieran ya de ser maestros, hermano. Mira, hermano, yo te paso este desafío, esta invitación de parte de Dios. Yo hoy quiero que respondas de corazón, hermano, porque a mí no me haces ningún bien si tú me dices, yo, pastor, yo quiero ser una de esas personas que tiene una relación con Dios. Pero el bien es para ti. El Señor para eso murió por nosotros, para que nosotros tengamos una relación con Él. Sin Él no hay nada. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Pero métete en el poder de Dios. Vamos a ponernos de pie, ¿qué le parece?
Habla con el Señor, hermano, ahí donde tú estás. Señor, verdaderamente somos un pueblo necesitado de ti, Señor. Señor Padre, yo reconozco, Señor, tu palabra es verdadera, Señor. Tú dices, separados de mí, nada pueden hacer. Señor Padre, es lamentable a veces, Señor, ver que un pueblo, Señor, lavado por la sangre de Jesús, no anda en el Espíritu, Señor. Camina conforme a la carne, a sus propios deseos. Eso hacemos nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Líbranos de nuestra propia justicia, Señor. Líbranos, Padre Celestial, de pensar, Señor, que nosotros somos más santos que otros. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a poner nuestros pies sobre la roca firme que eres tú, Señor. Señor Padre, aquí están nuestras vidas, tú las conoces, Señor. Tu palabra dice, Dios no puede ser burlado. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes quiénes somos. Tú sabes qué necesitamos. Sabes que oraba, Señor, por este momento. Que el anhelo de mi alma, Señor, es que todos nosotros caminemos contigo. Tú necesitas una comunión con Dios, hermano. Yo quiero preguntar, ¿cuántos hermanos en verdad dice, pastor, yo también quiero tener una comunión con Dios? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor Padre. Tu mano no se ha cortado, Señor. Tu oído, Señor, no está cerrado, Señor. Nuestras iniquidades han hecho separación entre tú y nosotros, Señor. Entre nuestro Dios y nosotros, Señor. Porque somos pecadores, Señor. Hemos pecado en contra tuyo. Señor, algunos han dejado su primer amor, Señor. Ten misericordia en este día, Señor Padre. Arrepiéntete, hermano. Si has dejado tu primer amor, arrepiéntete. Porque es pecado dejar a tu primer amor. El mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Padre, yo te pido, Señor, aquí hay hermanos que han estado quizás orando, Señor, dando vueltas en el mismo lugar, Padre Celestial, por mucho tiempo. Pero yo te pido, Señor, que nosotros cumplamos este mandamiento, el primero, el más importante de todos, amarte a ti sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor Padre. Es el primero y grande mandamiento. ¿Cuántos de ustedes quieren orar? Señor, despiértame por la mañana, Señor. Quiero tener comunión contigo. Yo quiero ver manos, hermano. Yo quiero que usted diga delante del Señor, no es por mí, es por el Señor. El Señor sabe lo que estamos haciendo. Él es testigo de lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Cuántos dicen, Señor, dame hambre de tu palabra, Señor? ¿Cuántos están dispuestos, hermano, a que el Señor quebrante su vida, hermanos? Que cambie su mente, que cambie su corazón. Padre, Señor, quebrántanos, Señor. Quebranta nuestra mente, quebranta nuestro corazón, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Somos tu pueblo, Señor Padre. Ten misericordia de nosotros, Padre. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que estamos aquí, Señor. Por la meditación de tu palabra, Señor. Y por tu Espíritu bendito. Te damos gracias, Señor. Te damos a ti la gloria. Y te damos a ti la honra. Y te damos la alabanza. Ponemos a nuestra hermana Lisette en tus manos, que va a salir de viaje, Señor. Ayúdala, Señor, para ir y para regresar en paz, y cuida a sus padres que se quedan aquí, Padre Celestial. Gracias por todo lo que tú nos das. Tuya es la gloria y la alabanza para siempre, en el nombre santo de Jesús. Amén.